Esta es la tercera reseña sobre un libro de Anne Rice que estoy haciendo para el canal y es de uno de mis libros favoritos de las crónicas vampíricas, si no es que mi libro favorito por excelencia, y es Lestat el vampiro. Entonces vamos a empezar. Datos del autor. Anne Rice nació en Nueva Orleans el 4 de octubre de 1941. También vivió en Texas y San Francisco. No obstante, su lugar de origen siempre ha estado presente en sus obras, siendo segundo protagonista dentro de sus crónicas vampíricas y en la famosa serie de las brujas de Mayfair, aunque se dedicó a la escritura desde su juventud. Su primera obra conocida fue Entrevista con el vampiro, publicada en 1976, iniciando un fenómeno multicultural sin igual, creando un universo con relación a una de las criaturas sobrenaturales más populares, el vampiro. Falleció el 11 de diciembre del 2021 debido a un accidente cerebrovascular. Le sobrevive su hijo Christopher, con quien escribió a cuatro manos algunas de sus últimas novelas. Datos de la obra. Lestat el vampiro fue publicado en 1985 como continuación de Entrevista con el vampiro, pero esta vez con Lestat, el amante y creador de Louise, como protagonista. Sorprendentemente, ambos trabajos sirven como un paralelismo de la relación que sostienen ambos personajes, pues varios sucesos entre una obra y la otra se contradicen, permitiendo que el lector juzgue qué puede ser real y qué no, aunque con el pasar de los años, la voz de Lestat se ha vuelto más alta que la de Louise. Como Rice dijo, nunca fue su intención que Lestat floreciera más allá de Louise, pero, pasando por encima de ella misma, lo hizo, adueñándose de su novela y confiriéndole un chispazo de la vitalidad que siempre lo ha caracterizado. Así que pasó de ser el campesino interesado descrito por Louise al hijo de un marqués llevado por un tumultuoso camino debido a los caprichos del destino. Estuvo 6 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times y se considera la primera novela de las crónicas donde se habló del origen de los vampiros, mitología que perdurará hasta la última novela, publicada en el 2018. Trama de la obra. Tras el ataque y el abandono de Claudia y Louise, el vampiro Lestat ha decidido enterrarse bajo su mansión de Nueva Orleans, donde pasa décadas antes de que lo despierte el ensayo de una banda de rock. Queda tan impresionado por la música que sale para hacerles una visita y, gracias a ellos, descubre la publicación de Entrevista con el vampiro, relato basado en la conversación que Louise tuvo con Daniel Molloy, y durante la que sacó a la luz no solo la existencia de su raza, sino muchos secretos que los humanos no deberían saber, rompiendo uno de los más grandes tabús sobrenaturales. Lestat sabe que Louise se ha puesto en peligro y, con tal de protegerlo, decide trasladar los reflectores hacia sí mismo, convirtiéndose en un astro del rock y liberando una autobiografía en la que no solo revela los pormenores de su vida, sino también el nombre de un sinfín de vampiros antiguos, con la esperanza de provocarlos para que vengan a buscarlo y dejen a Louise. Es en este libro donde Lestat habla de una infancia en la que trató de convertirse en religioso, hasta que su padre y sus hermanos lo sacaron del monasterio, ya que, habiendo caído su familia en desgracia, no podrían haber costeado su educación. Es por esto que Lestat debe resignarse a la vida que le ha tocado, donde sus hermanos se llevan la mejor parte, mientras él es quien debe cazar para poner la comida en la mesa. Otro de sus deberes es atender las quejas de la población, por lo que un día, cuando se ha convertido en un hombre de 22 años, se ve obligado a exterminar a una manada de lobos que por poco lo mata. La experiencia no solo le arrebata sus más preciadas posesiones, un par de mastines y una yegua que le fueron obsequiados por su madre, sino también una parte de su humanidad, lo que lo redirige hacia un camino de sombras del que no sabe cómo escapar. Es durante este lapsus que conoce a Nicolas de Lanfont, un joven violinista del que cae enamorado y con el que, por consejo de su madre, escapa a París, esperando conseguir una oportunidad en el teatro, habiendo probado su talento en las ferias del pueblo. Aunque la miseria sigue tocando a su puerta, esta nueva libertad lo hace feliz, al menos hasta que una misteriosa cara comienza a aparecer entre su público, llamándolo Matalobos, con una voz siniestra que pareciera estar dentro de su cabeza. Es así como una noche se ve secuestrado por Magnus, un viejo vampiro que ha estado a la espera de la presa perfecta para transmitir su don. En su torre, Magnus le entrega su herencia,
consistente en un tesoro que ha almacenado a lo largo de siglos, robándoles objetos de valor a sus víctimas, y algunos secretos sobre el vampirismo, antes de arrojarse a una pira y dejarlo solo y recién convertido. Confundido y asustado por lo que le depara el futuro, Lestat debe aprender en tiempo récord qué hacer con sus nuevas habilidades. Inicia comprando el teatro en el que Nicholas y él han estado trabajando, y también comprando un nuevo departamento para su amante, a quien se niega a volver a ver, provocando que Nicholas caiga en una espiral de locura y desesperación al no comprender el motivo por el que Lestat lo abandonó, y, menos aún, su repentino cambio de suerte. En medio de esto, Lestat comienza a ser acosado por presencias alrededor de París, que resultan ser otros vampiros, unos que no están de acuerdo con su forma de actuar. Al mismo tiempo, su madre, Gabrielle, que estaba muy enferma, aparece para encontrarse con él por última vez. Ya que Lestat no puede soportar la idea de perderla, le comparte el don de la sangre, transformándola, así, en su primera neófita. Dejan de ser madre e hijo y, a partir de este momento, se convierten en compañeros y cómplices, lo que le viene bien al descubrir que el líder de los vampiros que lo han estado acosando es un sujeto llamado Armand, posiblemente uno de los bebedores de sangre más viejos que habitan la ciudad, y que ha puesto los ojos en Lestat con el propósito de atraerlo o destruirlo. El culto de Armand está convencido de que los vampiros nacieron a la sangre por el poder del demonio y que deben servirlo, pasando por encima de las enseñanzas de Dios, que son para las criaturas de luz, por lo que deben vivir en andrajos debajo de los cementerios, acosando a sus víctimas sin piedad, y completamente incapaces de exponerse a objetos religiosos, lo que Armand le prueba a Lestat que es un engaño para mantener a sus seguidores sometidos. Lestat lo combate y, tratando de dominarlo, Armand secuestra a Nicholas. Lestat lo rescata y no le queda de otra más que convertirlo también, lo que pronto prueba ser un grave error, ya que Nicholas le revela que siempre lo ha odiado y que ahora lo desprecia más que nunca. A la vez, Armand acaba con los miembros de su grupo y solo algunos consiguen escapar, yendo a buscar la ayuda de Lestat, que se las ofrece, entregándoles el teatro para que lo usen de refugio. Nicholas termina convertido en una especie de líder momentáneo para ellos, al menos hasta que el mismo Armand se une a Lestat y retoma su puesto como líder de la asamblea frente a lo que ahora es denominado el Teatro de los Vampiros. Ya que no soporta la idea de estar cerca de Nicholas, Lestat decide viajar por el mundo acompañado de Gabrielle, con el propósito de encontrar a Marius, el vampiro que creó Armand, un hijo de los milenios que podría tener muchas respuestas que brindarle. Dejando mensajes a través del planeta, Lestat y su madre terminan en Egipto, donde se separan tras discutir porque Gabrielle le ha estado ocultando la correspondencia de su familia humana, que se ha visto envuelta en la Revolución Francesa. Decaído, decide enterrarse por primera vez y, cuando está a punto de darse por vencido, Marius aparece para rescatarlo y llevarlo a su villa, donde le cuenta la historia de su vida humana, como hijo ilegítimo de un patricio romano, dedicándose a estudiar y escribir libros, antes de que fuera raptado por un grupo de celtas con la intención de convertirlo en su nuevo dios bebedor de sangre y mantenerlo encerrado en un árbol. Todo esto a raíz de que una tragedia global acabara con la mayoría de estos dioses, que no son más que vampiros, haciéndolos estallar en una combustión espontánea en sus nidos subterráneos. Marius, una vez transformado, consiguió escapar y viajar a Egipto, donde el vampiro que lo creó le dijo que podría encontrar la razón de por qué todos los que son como ellos sufrieron una terrible suerte tan repentina. Allí descubre que el germen sagrado que les da vida a los vampiros reside dentro de los antiguos reyes Enkil y Akasha, dos vampiros que han perdido el ímpetu por beber o vivir, habiéndose convertido en estatuas, quedando al cuidado de viejos vampiros escribanos. Uno de ellos, harto de la responsabilidad, los expuso al sol, queriendo ver qué pasaría, sin saber que provocaría la muerte de gran parte de los vampiros del mundo, de la que solo se salvaron los especímenes más viejos. Viendo que semejante tesoro no se le puede confiar a una cosa así, Marius le roba a los reyes, y es así como adopta la obligación de velar por ellos. En la villa, le permite a Lestat bajar al santuario donde mantiene guardados a los reyes y, para sorpresa suya, Akasha reacciona positivamente ante su visitante,
aprovechando un descuido de Marius para ofrecerle su sangre, lo que enfurece a Enkil, que está a punto de matarlo, por lo que Lestat debe salir despavorido de la isla, con la idea de no volver jamás. Así es como, habiendo perdido a Nicholas, a Gabriel e incluso a Marius y a Akasha, decide embarcarse hacia Estados Unidos, donde se encontrará con su anciano y enfermo padre humano, que fue rescatado de las revueltas por algunos sirvientes, siendo el único sobreviviente de los Lyoncourt. Lestat no entra en demasiados detalles acerca de este periodo, más que para aclarar que varios puntos de entrevista con el vampiro están equivocados o son una alucinación de su amante. Por lo demás, habla del periodo depresivo que pasó tras la muerte de Claudia, convertido en una piltrafa por culpa del fuego, viviendo como un marginado en una casa que se caía a pedazos, entreteniéndose con cientos de libros que fue acumulando con el pasar de los años, hasta que decidió dormir con la esperanza de no volver a despertar, pero terminó haciéndolo de todos modos, como si algo lo hubiera impulsado. Termina el relato de su vida hasta ahora y, en la actualidad, espera que sus conciertos y su libro despierten el horror de la comunidad vampírica, perspectiva que lo tiene muy emocionado. Poco antes de su primer concierto, se reencuentra con Louise, que va en su búsqueda para aclararle que lo ha perdonado y que desea estar a su lado de nuevo. Lestat lo recibe, entusiasmado y desconcertado, ya que es algo que nunca creyó posible. El día del concierto, Louise lo acompaña y trata de convencerlo por última vez de dar marcha atrás, pero Lestat le asegura que todo estará bien. Sobre el escenario, comienza a distinguir las caras de otros vampiros entre la multitud. Cuando algunos tratan de atacarlo, estallan en llamas, señal de que un vampiro muy poderoso lo está protegiendo. Convencido de que es Marius, Lestat quiere entrar en la refriega, pero Gabriel aparece también y lo salva tanto a él como a Louise. Cuando se separan para descansar durante su reposo diurno, Lestat va a su cripta y empieza a recibir emisiones telepáticas extrañas que, al parecer, provienen de Marius, quien le dice que todos los vampiros se encuentran en peligro. De pronto, Lestat descubre que no está solo y es secuestrado por Akasha sin poder evitarlo. Personajes: Lestat de Lyoncourt, el protagonista por excelencia de las crónicas vampíricas. Nació en la Francia del siglo XVIII como hijo de marqueses en la pobreza. En su vida humana, viendo que jamás obtendría lo que quería, decidió encontrar satisfacción en convertirse en el proveedor de su familia, casando y cumpliendo con las labores que su padre ciego y sus hermanos mayores no podían llevar a cabo. En su juventud tuvo dos pasiones: la religión y el teatro, aunque ambas cosas se vieron truncadas por el egoísmo de su familia. Su madre, a quien Lestat siempre le tuvo un afecto especial, viendo su desesperación, le regaló 2 cachorros de mastín, una yegua y un fusil, vendiendo, para comprarlos, algunas de sus joyas. Gracias a esto, Lestat pudo dejar de sentirse arrinconado en su propia casa. Desde niño padecía ataques de pánico relacionados a lo sobrenatural. Tuvo uno cuando su escuela lo llevó de paseo a un viejo sitio donde se quemaron brujas, y otro en su adultez, cuando empezó a comprender que no debía haber nada más allá de la muerte y que la vida que estaba viviendo, por ser incapaz de buscar algo mejor, era infructuosa y mediocre. Incluso después de su transformación en vampiro, hubo momentos en que las crisis regresaron, llevándolo a enterrarse en varias ocasiones o incluso a tratar de acabar con todo. Fue convertido por Magnus, considerado uno de los vampiros más poderosos. Heredó una gran fortuna de él y la puso a disposición de sus seres queridos, cayendo en las extravagancias que nunca pudo permitirse como un simple mortal. Se le considera un hombre muy atractivo y, a lo largo de las crónicas, él mismo desperdicia varias páginas echándose flores, hablando de su melena rubia y rizada, que a lo largo de su vida sobrenatural ha pasado del rubio dorado al platinado por múltiples razones, y de sus ojos, que nunca tienen el mismo color y que han pasado por todas las gamas posibles. Tiende a enamorarse con facilidad. En su vida humana cayó en brazos de Nicolas de L'Enfant, un violinista con tendencia a la melancolía, en contraposición con Lestat, que nunca pierde la chispa y, como vampiro, ha quedado prendado a simple vista de varias figuras, ya sean humanas o sobrenaturales, pero siempre termina volviendo a los brazos de su eterno amor. Louis de Poix-du-Lac, que no solo es su amante y su creación, sino también su protegido,
su confidente y aquel que consigue mantenerlo en el redil en los peores momentos. La mayor desesperación que ha mostrado, por amor, siempre ha tenido que ver con Luis, sobre todo en las últimas entregas. Es maleducado, presumido, no tiene conciencia y siempre está buscando la forma de llevarle la contra a los demás. No se queda conforme con nada y, si alguien le dice que una cosa no se puede hacer, lo más seguro es que él la consiga, porque simplemente no sabe rendirse. No le tiene miedo a nada más que perder a los que ama. A pesar de esto, puede ser bastante cruel con ellos, llegando a herir sus relaciones irreparablemente. Su personalidad está basada en la del esposo de Anne Rice, Stan. Igual que otro antihéroe, como lo es Hannibal Lecter, tiende a hacer las cosas solo para ver qué pasa, aunque Lestat sí suele pagar consecuencias por sus acciones. A pesar de esto, muy rara vez aprende la lección, como lo demostró su infatuación por Nicholas, que lo llevó a casar a Louise. Gabrielle de Lincourt, la madre de Lestat, que la casaran con el marqués fue su más grande desgracia, que solo vino a empeorar al parir a sus 7 hijos, de los cuales la mayoría murieron. Solo Lestat permaneció dentro de su gracia, ya que, según ella, él es la clase de hombre que le habría gustado ser en caso de haber sido varón, y por eso le da todas las oportunidades de escapatoria posibles, algo que no ha hecho por ningún otro de sus hijos. A pesar de esto, siempre se mantuvo distante de Lestat, permitiéndose momentos de cercanía solo en situaciones especiales, como cuando su hijo tuvo la crisis en el lugar de las brujas, cuando sus hermanos le obligaron a abandonar el monasterio y cuando Lestat cayó en depresión tras matar a la manada de lobos. Desde el comienzo del libro, se nos revela que lleva un tiempo padeciendo una grave enfermedad en los pulmones, que la ha desahuciado y, como último deseo, obliga a Lestat a huir a París, donde podrá convertirse en actor de teatro, escapando así del yugo de su familia. Lestat le cumple el capricho y se marchó en compañía de Nicholas. Después de que Lestat se ha transformado en vampiro, Gabrielle llega con la intención de morir cerca de su hijo, pero Lestat descubre que la idea de perderla lo horroriza, por lo que la convierte en su primera creación, permitiéndole sobrevivir. A partir de ahora, dejan de considerarse familia y se convierten en compañeros de andadas. Fue el único personaje que agonizó verdaderamente dentro de la trama y, en sus últimos momentos humanos, se refiere a la muerte como humillante y aterradora para las personas, pero al despertar como vampiro piensa que, para estos, es un misterio. Gracias a ella y a los reyes atrapados en sí mismos, Lestat descubre que le horrorizaba la muerte como humano, pero que ahora le tiene pavor a vivir demasiado, lo que es una ironía, ya que es el personaje que más exprime la vida dentro de las crónicas, por más malos ratos que pueda tener a veces. Gabrielle también llegó en el momento justo para ayudarlo a combatir la amenaza de Armand. Adopta la costumbre de vestir de varón, cortándose el cabello y usando ropas masculinas para moverse por el mundo con la misma soltura que su hijo. Cuando Lestat transforma a Nicholas, Gabrielle sabe que acaba de cometer un gravísimo error. A pesar de que no está de acuerdo con la desesperación de Lestat por buscar a Marius, con la intención de obtener respuestas acerca de lo que son, ella lo acompaña en su travesía a través del mundo sin juzgarlo. Sin embargo, hay un punto de quiebre entre los dos cuando Lestat descubre que le ha estado ocultando la correspondencia de su familia humana, y no puede perdonarle que, cuando se la devuelve, ya es demasiado tarde. Descubre que su familia ha sido asesinada y que solo queda su padre. Gabrielle le suplica que no vaya a encontrarse con él, y Lestat le pide que se marche, lo que bifurca sus caminos a lo largo de décadas, hasta que vuelven a encontrarse al final de este libro. Como vampira, Gabrielle se convierte en el alma libre que nunca pudo ser como marquesa y le da rienda suelta a su desesperación por conocer lo más profundo de la tierra, moviéndose de un lado a otro, siendo muy aventurera, pasando los días enterrada en la tierra en vez de en un ataúd como un vampiro normal, y yendo por aquí y por allá con un gorro de safari encajado hasta los ojos. Regresa el día del concierto de Lestat, justo a tiempo para salvarlos a él y Louise de una confrontación con otros vampiros. A pesar de que siempre tendrán una relación complicada, desde el comienzo han sido de lo más cercanos y, aunque a veces no se llevan bien, el uno siempre encuentra apoyo en el otro,
por más hosca que sea la personalidad de Gabriel en cuanto a su hijo, y por la desesperación que Lestat siente al ver que, haga lo que haga, nunca podrá mantenerla a su lado del todo. Armand es un vampiro ruso que fue transformado cuando tenía alrededor de 15 años, lo que lo convierte en uno de los vampiros de aspecto más joven de las crónicas, aunque en cierto momento le dice a Lestat que podría ser el más viejo, ya que no ha conocido a otros que lo superen aparte de su creador, Marius, y algunos miembros de su aquelarre. En su vida humana, fue raptado de su tierra natal y vendido a un burdel en Italia, de donde Marius lo sacó para convertirlo en su posesión más preciada. Tenía la esperanza de convertirlo cuando Armand fuera mayor, pero un altercado con un hombre lo obligó a darle la sangre antes de tiempo para salvarle la vida. Ambos creyeron que podrían estar juntos para siempre, pero fueron sacados de su error la noche que los enemigos de Marius aparecieron en su palazzo. Supuestamente lo asesinaron y se llevaron a Armand para volverlo parte de su aquelarre. Poco a poco, Armand se olvidó de Marius y llegó tan alto en la jerarquía de la asamblea que terminó por convertirse en el líder. Cuando Lestat apareció en París, luciendo sus nuevos poderes vampíricos sin preocuparse por las reglas establecidas por las asambleas a lo largo de todo el mundo, Armand enfureció y decidió ir tras él, confrontándolo y revelándole que no se cree las patrañas de su culto, pero que las ha utilizado a lo largo de los siglos para sobrevivir. En el fondo, quiere ser como Lestat, tener a Lestat o, en su defecto, destruir a Lestat por venir a alterar su status quo. Luego de varios conflictos entre los dos, Lestat comienza a tenerle lástima y, aprovechando que Armand se deshizo de la mayoría de los integrantes de su culto, arrojándolos a las llamas, le ofrece dejarle la torre que heredó de Magnus y darle cuantiosas sumas de dinero, así como ponerlo a cargo del teatro de los vampiros, mientras que él se va en busca de Marius. Armand le toma la palabra y poco a poco comienza a construir una nueva versión de sí mismo. No soporta a Nicolas, que, como vampiro, esperaba quedarse al mando del teatro con Lestat lejos, pero Armand se lo impide y, cuando Nicolas se vuelve particularmente insoportable, le corta las manos, evitando que toque el violín, lo que provoca que caiga en una terrible depresión que poco después lo lleva a arrojarse al fuego, poniéndole fin a la miseria de su vida. A pesar de que su relación siempre ha sido un tanto conflictiva, Armand es de los vampiros que más allegados están a Lestat y confían el uno en el otro, al grado de casi poder considerarse hermanos. Ambos tienen personalidades que chocan constantemente, pero cada vez que lo ha necesitado, excepto una, Armand ha estado ahí para él. Marius de Romanus es un vampiro romano, creado en la época de los celtas y quien le dio la sangre a Armand. En este libro se especula que podría ser el vampiro más viejo del mundo, pero no es así. Tras escuchar su historia de parte de Armand, Lestat se obsesiona con encontrarlo y comienza a dejarle mensajes por todo el mundo con la esperanza de que Marius dé con él, lo que finalmente pasa. Llega a Egipto justo a tiempo para salvarlo de sí mismo, cuando Lestat estaba a punto de darse por vencido y dejarse morir. Le da a beber su sangre y lo lleva a su villa, donde le cuenta su vida, diciéndole que hace mucho fue raptado por un celta llamado Mael, que lo llevó consigo a su lugar de origen para que Marius fuera convertido en el nuevo dios de su tribu, pues el anterior, oculto bajo un árbol, se había calcinado y estaba próximo a morir. Marius, viéndose sin escapatoria, confabula con este supuesto dios, que no es más que un vampiro, para recibir la sangre de él y tener las fuerzas necesarias para defenderse, con la promesa de que irá a Egipto a averiguar por qué los vampiros han sido inmolados de repente. Una vez ahí, descubre que el origen de su nuevo poder tiene que ver con Enkil y Akasha, una pareja de antiguos reyes que hace mucho fueron poseídos por un espíritu, que es el encargado de mantener con vida a toda la tribu vampírica. Si algo les pasa a los reyes, tan viejos que incluso fueron el origen del mito de Isis y Osiris, entonces todos los vampiros del mundo sufrirán la misma suerte. Se entera de que su cuidador actual los dejó bajo el sol, y ese es el motivo por el que varios de su nueva raza murieron o quedaron irremediablemente heridos. Para evitar que vuelva a ocurrir, los roba y a partir de ese momento empieza a hacerse cargo de ellos,
llevándolos de un santuario a otro a través del planeta, convirtiéndose en su guardián perpetuo. Spintori, en Italia, tenía un palazzo donde cada pared estaba llena de sus obras y donde recibía a jóvenes huérfanos para educarlos y entrenarlos en su arte. Se enamoró irremediablemente de Armand y por eso decidió llevarlo con él. Sin embargo, se vieron separados cuando la asamblea de vampiros, en contra de que los suyos actúen como humanos, lo atacó, prendiéndole fuego y dándolo por muerto. Le tomó mucho tiempo recuperarse y, cuando por fin lo hizo, descubrió que Armand ya había sido corrompido, por lo que lo dejó por la paz. En su villa, Akasha se interesa en Lestat, lo que despierta los rencores de Enkil, que está a punto de matarlo. Marius lo detiene y le pide a Lestat que se marche, lo que éste debe hacer, temeroso de haber arruinado su relación para siempre, lo que lo sumerge en una nueva crisis, y es debido a ella que comete tantos errores con Louis una vez se encuentran en Nueva Orleans. Marius, por décadas, sigue con su labor de cuidar a los que deben ser guardados, hasta que la música de Lestat despierta a Akasha y provoca que lo ataque, dejándolo enterrado en el hielo, de lo que apenas se salva, pudiendo dar la voz de alarma al resto de vampiros para que se protejan. Nicolas de l'Enfant, el primer enamorado de Lestat, era el hijo de un comerciante del pueblo natal de Lestat. Fue enviado a París para estudiar, pero se enamoró del violín y lo dejó todo con tal de aprender a tocarlo, aunque sabía que a su edad era poco lo que conseguiría en el mundo de la música. Su decisión lo enemistó con sus padres. Conoce a Lestat el día que los comerciantes van a darle las gracias por haber acabado con la manada de lobos y empiezan una relación, un poco más íntima que una amistad cualquiera. Le revela que lo recuerda de cuando estudiaban juntos y Lestat tuvo su crisis nerviosa respecto a la quema de brujas. Luego, Lestat vuelve a caer en depresión y, cuando Gabriel lo convence de escapar a París, Nicolas acepta ir con él, aunque detesta el entusiasmo de Lestat, algo que le mantiene oculto. Según él, mientras la luz de Lestat aumentaba de tamaño en París, la de él se iba apagando hasta convertirse en la más pura de las desesperaciones. Cuando Lestat es convertido, no puede perdonarle que compartiera el don con Gabriel antes que con él. Lestat lo transforma luego de que los vampiros de Armand lo atacaran, y Gabriel le dice que acaba de cometer un error enorme, lo que se prueba cierto cuando Nicolas enloquece y le revela que siempre lo odió. Lestat también se da cuenta de que, ahora que Nicolas ha perdido su humanidad, no soporta estar cerca de él, otro motivo por el que decide marcharse en busca de Marius. Nicolas se queda en el teatro, supervisado por Armand, y se dedica a escribir obras de tema sobrenatural, hasta que no puede soportarlo más y pide ser inmolado. La noticia de su muerte lleva a Lestat a enterrarse en el desierto, a pesar de que en muy pocas obras se le vuelve a mencionar. Sigue poseyendo un sitio especial en el corazón de Lestat, quien lo usa como justificación para ir tras Louis y quien, habiéndose convertido en el príncipe de los vampiros, decide reconstruir su vieja casa, destruida hace siglos, para conmemorar su existencia. Motivos y símbolos. Puede ser que lo que más brille en esta obra sean la muerte y la eternidad, representados por la figura austera de un pueblito perdido en las faldas de una montaña, donde los pobladores vivían vidas que nunca tendrían ninguna relevancia a menos que consiguieran salir de ahí y probar suerte en otro lugar. Lestat se descubre atrapado y, por lo mismo, se da cuenta de que su existencia es intrascendente, que lo será hoy y también mañana. A la muerte se le trata con respeto, en la forma en que es una sombra cruel cernida sobre Gabriel, quien consigue escapar de sus garras tomando la arriesgada decisión de viajar a París para encontrarse con su hijo, que acaba de adquirir la manera de salvarla. La eternidad también hace acto de presencia en la forma de los reyes que, tras recibir en sus cuerpos al espíritu que les confiere vida a todos los vampiros, son atrapados por miles de años en enormes bloques de piedra de los que no pueden escapar, siendo obligados a compartir su sangre incluso con veneraciones extranjeras para conferirles la inmortalidad y deificarlas. Encontrándose presos en sus propios cuerpos, no les queda de otra más que escapar a lo más profundo de sus mentes. El amor también está presente en el contexto de que es precisamente por esto por lo que Lestat decide exponerse al mundo y llevarles la contra a todos, puesto que desea proteger a Louis como no pudo hacerlo con otras de sus creaciones, aunque también tiene que ver con haber recobrado su amor por sí mismo,
tras una temporada tan larga, lamentando la muerte de Claudia y permaneciendo enterrado bajo su mansión de Nueva Orleans. La música, esta vez, toma un rumbo mucho más salvaje, ya que, además de ser representada con el violín de Nicholas, mismo que después es el arma mortal que consigue despertar a Akasha, también lo hace con el barbarismo de la época moderna, permitiéndole a Lestat adentrarse en la actualidad de la mano de las guitarras eléctricas, los teclados y las luces centelleantes. Como siempre, nunca hace nada a medias y siempre está llevándolo todo a los extremos, lo que lo convierte en un personaje impresionante y para nada aburrido. La soledad y el vacío también son una parte fundamental de la trama, ya que la existencia puede considerarse hermosa y especial hasta que los individuos se hacen conscientes de ella, y así se convierte en un horrible sinsentido, como en la teoría del absurdo de Camus, de la que solo se puede escapar acabando con todo o enloqueciendo. Los personajes, aquí, lo hacen convirtiéndose en vampiros. A pesar de esto, no quedan exentos del todo, porque muchos vampiros siguen amando la humanidad, recuerdo de lo que han perdido y que jamás podrán recuperar. La tríada de Lestat, Armand y Marius se convierte en una combinación curiosa, dado que Lestat y Marius fueron creados durante un cambio de época, de Dios a sin Dios, cuando Armand es lo contrario, lo que de hecho ha estado a punto de destruirlo en un momento de su propia saga. Tanto Lestat como Marius fueron elegidos para la transformación por su aspecto físico, lo que resalta una vez más que los vampiros de Rice practican discretamente una especie de eugenesia, eligiendo a los especímenes más bellos para ser receptores de la sangre. Conclusión. Como segunda entrega de las crónicas vampíricas, es una obra que le da una arrastrada a la primera, ya que la luminosidad y la energía de Lestat se contraponen y conquistan la melancolía de Louis. Aunque cada libro es especial por sí mismo, gracias a las diferentes voces que Rice les concedió a sus creaciones. Que aquí se nos presente un Lestat heredero de una poderosa casta francesa, en vez de ser el pobre campesino y letrado que Louis creyó en entrevista con el vampiro, también le viene a dar un giro interesante a las cosas, puesto que se justifica que todos los errores que Lestat cometió en el primer libro tuvieron que ver más con su tendencia al autosabotaje, producto de sus estados de ánimo, que con verdadera malicia. Dentro del universo vampírico, este permanece como uno de los libros más frescos de todas las entregas, y es por el simple hecho de que es el primero narrado por Lestat, que será el príncipe de los suyos para siempre. Otro detalle importante es que, aunque no parezca notorio, siempre hay guiños a otras sagas de la autora, ya que aquí Marius habla de los vampiros inversos, que no son nada de eso en realidad, sino solo Ramsés el Maldito y sus allegados, pertenecientes a otro libro de la autora que también trata de la mitología egipcia. En los últimos libros publicados se volvió más y más notoria la cercanía que hay entre los personajes de cada saga, si bien Rice los maneja con un velo de elegancia que solo se abre a los ojos del lector que preste verdadera atención. Y llegamos al final de la reseña de uno de mis libros favoritos, que la verdad me encantó volverlo a leer, me gustó sumergirme de nuevo en la trama porque Lestat, su lado malo, su lado encandilado, puede que no, pero pues tiene muchos aspectos que me recuerdan mucho a mí y la verdad cada que lo leo es como si la autora me comprendiera a un nivel demasiado profundo. Y es una cosa que siempre le voy a agradecer porque pues como nos ha pasado a muchos de sus lectores, hace que nos sintamos menos solos o menos abandonados. Pero bueno, espero que les gustara esta reseña y si es así, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.